Observar. Me avisan si ya se ve, ¿ya? Ya. Me avisan si ya se ve, mis chicos. ¿Sí se ve? Sí, Ya licenciada, ahí se dice, está ya se viendo. ve. Ya, mis chicos. ¿Ya? Entonces. Recordemos que nosotros decíamos que el mestizaje, sí, era una relación o un intercambio, sí se podría decir, de genes, sí, hablando genéticamente, se puede decir que los genes, sí, de las diferentes personas que conquistaron aquellos continentes, en este caso, eran la mezcla de un español con un indígena, la mezcla de un español con un negro, la mezcla de un español con un sambo y muchas cosas, ¿sí? Entonces, también podemos decir que a base del mestizaje y la mezcla, sí, también hubo este intercambio de culturas. ¿Sí? Recordemos que fue una de ellas una función evangelizadora del arte colonial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros del arte colonial, es cuando ellos vinieron a introducir lo que era el catolicismo, ¿sí? Entonces podemos nosotros percibir, ¿sí? Que ellos comenzaron a traer lo que es a Dios, ¿sí? Desde su imagen, obviamente, y semejanza, pero le trajeron de diferentes etapas. Recordemos que nuestro amado Dios, sí, con mucho respeto también de las diferentes religiones o doctrinas que ustedes tengan, pero recordemos que nuestro amado Dios no se quedó en un bebé, en un niño. Sí, Él vino a morir en la cruz para salvarnos y se hizo hombre y ahora es nuestro amado Dios que ya al tercer día resucitó, ¿sí? Y se fue, ¿sí? Pero Él va a volver por su pueblo, por sus hijos, ¿sí? Entonces, recordemos que ellos no tenían en lo católico, ellos no tenían esa percepción, pero ellos querían plasmar, ¿sí? A través de una imagen. Sí, en este caso, recordemos que no sé alguien que haya visitado lo que son las iglesias, que son más trasladadas a la época española, que es en la época colonial, ¿sí? Es en el centro histórico de nuestro Quito, ¿sí? Entonces, no sé si alguien ha tenido esa oportunidad de visitar esas grandes iglesias, que es como la de San Francisco. No sé si ustedes han podido entrar y observar. Entonces, eso es un arte colonial donde les plasmaban a la Virgen con su hijo y después a otros santos, pero dibujados, ¿sí? Y eso era una manera de evangelizar. Al momento que la gente miraba esas imágenes ilustradas, ¿sí? Por imágenes religiosas, la gente también al momento que usted mira una imagen, usted ya a través de su visualización, usted comienza a reflexionar, a sacar sus ideas, a interpretar, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Entonces, al momento es así. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Alguien que pueda describirme esta imagen que esté observando. ¿Quién me puede describir? ¿Qué mira? ¿Sí? En sí no podemos decir es esta persona o es la Virgen María, es la Virgen de, ¿cómo se dice? Hay diferentes nombres de vírgenes, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver, tal vez interpretar a no es una virgen, ¿sí? Con su hijo, ¿sí? Y que está ahí cuidándole, dándole amor o muchas cosas, ¿sí? Es así como ellos tomaban esta función evangelizadora siendo un arte, ¿no? Entonces recordemos que al momento antes no había como ahora los avances tecnológicos, ¿no? Ahora hay pinceles, cinceles, hay también ya esos telones
especialmente que lo que usted quiere plasmar, el telón ya no hace que se manche y muchas cosas más, ¿sí? Entonces, en ese entonces ellos plasmaban su arte, ¿sí? Más era en el arte religioso colonial, ¿sí? Entonces, el arte sirvió para el propósito colonial de imposición de cultura europea en América, ¿sí? Una vez iniciada la ocupación de América, los españoles empezaron un proceso de sistemático de evangelización y extirpación de idolatría, ¿sí? Cuando hablamos de extirpación, ¿cómo ustedes lo entienden, mis chicos? Extirpar. ¿Qué entienden por extirpación de idolatrías? Por quitar. Muy bien, quitar. ¿Qué más? ¿Alguien más que entienda por extirpación? Ya, por extirpación nosotros entendemos que ellos querían que, que dejen, ¿sí? Sus creencias, por ejemplo. Recordemos que los indígenas, ¿en qué creían mis chicos? ¿En un solo Dios o eran poli o mono? Eran politeístas. Eran politeístas, ¿sí? Politeístas. Ellos. Ya, entonces al momento que ellos eran politeístas, ellos creían más en lo que era la naturaleza, ¿sí? Entonces ellos creían en el dios sol, en el dios de la lluvia, en el dios de muchas cosas, del nacimiento y de todo eso, ¿sí? Entonces se puede ver o se puede ver plasmado, ¿sí? Que ellos querían extirpar eso, esas idolatrías que para ellos decían que creer en el dios Sol, en el Inti Raymi, muchas cosas, era algo, era una idolatría, sí que ellos querían como españoles introducir el catolicismo, sí, entonces solo a un solo Dios y después a la Virgen y después a los diferentes santos, sí. Entonces ellos vinieron a quitar, a cortar. ¿Sí? Que ya no, ellos ya no pueden estar creyendo en eso. Entonces, en eso consistía en que la supresión de toda manifestación artística y religiosa prehispánica y su sustitución por el cristianismo con el patronato regio como contexto legal, ¿sí? Las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y agustinos, fueron los que y vinieron, ¿sí? Así se podría decir, a dar a conocer a los indígenas, ¿sí? Ellos fueron los primeros, se diría, los primeros misioneros católicos que vinieron a introducir lo que es la religión católica, ¿sí? Entonces ellos fueron los primeros en traer, ¿sí? La doctrina, ¿sí? Entonces ellos fueron aquellos que plasmaron la religión católica. Entonces construyeron catedrales, templos, capillas y conventos, ¿sí? Entonces, se puede decir, ¿no? Que hasta el día de hoy se conservan o no esos templos construidos como las cátedras, templos, capillas y conventos. ¿Ustedes qué Sí, creen? ¿En la sí, actualidad sigue habiendo o se ha desaparecido eso? sigue habiendo, licenciada. Sí, Sí, sí sí, existe, Alice. sí todavía existe, entonces, pero recordemos que ahora se ha ido actualizando, sí, más que todo los templos, recordemos que antiguamente, muchos de años, no es que eran construidos como hoy en la actualidad, sí, pero recordemos que cuando ellos creaban o, o desarrollaban estas catedrales o construían, se puede decir la palabra así, ellos no hacían mirando hacia el futuro. Entonces ahora se sigue remodelando, se sigue cambiando. Entonces, estas catedrales, templos, capillas y conventos sirven incluso para la ciudadanía más vulnerable, ¿sí? Entonces, recordemos que los conventos ahora es una manera de alojar a los niños que se quedan sin sus padres, ¿sí?
Entonces, estas construcciones fueron para impulsar al cristianismo. Entonces, recordemos que al momento que ellos iban creando estas catedrales, templos, capillas y conventos, la gente miraba que era algo bueno, que era algo que les favorecía en su sociedad, en sus culturas. Entonces, ahí cuando ellos veían que tal vez las personas que estaban encargadas de estos lugares eran solidarias, amables, la gente comenzaba a ver, se podría decir ese ejemplo en ellos y comenzaban a ver que estaban haciendo el bien, ¿sí? Entonces ellos comenzaban a convertirse y decían, no, esta religión, si nos convencen, esta religión, vamos a seguir, vamos a colaborar incluso, ¿sí? Entonces vamos incluso a creer, ¿sí? Entonces, recordemos que dentro de estos edificios que por sí solos representan una manifestación artística, arquitectónica, se desarrollaron también la pintura y la escultura colonial de carácter religioso. ¿Sí? Cada obra de arte tenía funciones pedagógicas, religiosas, ¿sí? Y generalmente versada sobre episodios de la Biblia, advocaciones de la Virgen y de los santos. Lo que les decía, ¿no? Ellos plasmaban todo lo que habla la Biblia, entonces ellos lo dibujaban, lo interpretaban a través de las imágenes, ¿sí? Que ellos leían en las Biblias, ¿sí? Sigamos, pronto viene lo que es la arquitectura, ¿sí? Esta arquitectura plasmada, ¿sí? En donde podemos ver más o menos esta arquitectura plasmada hasta el día de hoy, ¿sí? En diferentes localidades, ¿no? Pero más está asemejada o tiene semejanza, ¿sí? En, en lo que es la iglesia, las iglesias diferentes de lo que es en el centro histórico, ¿no? ¿Sí? En Quito, ¿sí? Entonces podemos ver, incluso tienen historias, ¿no es cierto? Historias plasmadas, ¿sí? Que vienen desde lo colonial, ¿sí? Desde mucho más antes, ¿sí? Entonces, también dentro de esto, sí, los principales edificios de las ciudades coloniales fueron construidos sobre las ruinas de los pueblos prehispánicos como Tenochtitlán y Cusco, y las iglesias no fueron la excepción. Los templos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales y con frecuencia en el centro de las ciudades se construyeron monasterios y conventos en las que funcionaban los órdenes religiosos que se encargaron de evangelización. Entonces, recordemos que al momento que ellos iban viendo estas edificaciones, también servían para las personas que se encargaban o les asignaban de llevar lo que es la doctrina eh, católica, ¿sí? Entonces era un sitio también de alojamiento. Sí, recordemos que para esos nuevos, se dice para los nuevos misioneros, como ¿quiénes eran los que les acabo de decir? ¿Cuáles eran los primeros que trajeron la doctrina? Los franciscanos, dominicos y agustinos, ¿sí? Entonces ellos también se alojaban en en esos templos, en la arquitectura que ellos iban desarrollando poco a poco. Entonces esto sirve hasta el día de hoy. Creo que abre las puertas a los más necesitados, ¿sí? Entonces se puede ver que en todo el mundo estas edificaciones existen. Mucho más, recordemos que dónde fueron traídas todas estas imágenes, todas estas arquitecturas, mis chicos, De España. de España. Muy bien, ¿sí? Sigamos. La escultura, ¿sí? Cuando hablamos de escultura,
hablamos sobre que las esculturas en la colonia tuvieron como finalidad decorar los templos, enseñar la fe y mantener la devoción. Las imágenes a cuerpo entero, esculpidas y generalmente pintadas de Jesucristo, la Virgen, los ángeles, los santos y los demás personajes de la historia sagrada sirvieron a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para enseñar su doctrina. Además de las esculturas, también fueron manufacturados retablos con relieves de personajes y escenas sagradas, ¿sí? Cuando hablamos de esculturas, hablamos de una escultura plasmada, ¿sí? Más cercana a lo que ellos quieren plasmar. En este caso, ¿sí? Lo que es la Virgen María. Aquí está un pequeño nacimiento, ¿sí? ¿Pueden observar, mis chicos? Sí, Lice. Sí, Ya, entonces vamos a subrayar, ¿sí? Entonces podemos ver que aquí todo esto son esculturas individuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está lo que es plasmada la Virgen, ¿no es cierto? Entonces, la escultura es como que le están haciendo a esa persona, pero dentro de esta escultura era creada a base de, se dice que antiguamente estaba creado a base de mármol, ¿sí? Ahí no puedo escribir, mis chicos. Mármol, mármol. Ya. De mármol, sí, recordemos que esto que está plasmado como coronita, sí, no era en sí plasmado, sí, a base de lo que es a mármol, sino esto era tallado a base de bronce, de metal, mis chicos, sí. Entonces, también aquí existía la mano de obra de la metalurgia, sí. Entonces, también estaban acompañados de estos diferentes escultores, ¿sí? Que estaban aptos para esto realizar. Después de aquí, en esto, por ejemplo, se dice metal o bronce. También recordemos que ahora en la actualidad, ¿sí? Hay diferentes esculturas que están incluso plasmadas, no sé si ustedes han podido escuchar o ver, que incluso ya les hacen con las coronas a base de oro. No sé si han escuchado, chicos. Por eso algunas esculturas son robadas, ¿sí? De grandes iglesias, de grandes capillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están incluso ahí talladas, ¿sí? Y puestas oro, ¿sí? Algunos metales preciosos, ¿sí? Entonces se puede ver que aquí dentro de esto eh, se ve los diferentes colores, donde usted puede diferenciar. Por ejemplo, ¿la capa de qué color es? Un color azul marino, ¿no es cierto? Entonces ahí ingresó lo que es la pintura, ¿sí? En aquella escultura. Entonces usted puede diferenciarnos. Si tal vez estuviera en blanco y negro, nosotros pudiéramos decir que es parte de un vestido o de un saco cómodo. Entonces es una manta o una capa, ¿sí? Entonces pronto el vestido también está diferenciado o este es el primer color, este es el segundo color. Es así donde se plasma también las diferentes esculturas, ¿sí? Entonces podemos ver que las pinturas también hacen diferenciar de lo que es la mujer y de lo que es el hombre. En este caso, la Virgen, ¿sí? Y en este caso, eh, José, ¿sí? Entonces, y finalmente aquí está plasmado el que dicen el niño Jesús, ¿sí? Entonces es plasmado así como nació en un pesebre, ¿no? Nació, vino tal cual como una persona se viene al mundo. Entonces es plasmado o pintado aquí de un color piel, se podría decir, para diferenciar que no está vestido, porque si tuviéramos diferentes colores puesto aquí, sí, vamos a observar, sí, que tiene tal vez ropa o está vestido,
¿Sí? Hasta aquí. ¿Está entendido, mis chicos? Voy a borrar. Sí, licenciada. Sí, Sí, ya, licenciada. ya, mis chicos. Creo que les gusta historia a ustedes, o creo que les aburre a ustedes, chicos. Voy a borrar, chicos, todito. Me queda rayadito. ¿Ya? Sigamos. El realismo, ¿sí? Cuando hablamos de realismo, ¿sí? Mientras en España había una tendencia hacia la monocromía, en América las esculturas eran ricas en colores y se les solía incluir materiales brillantes que lograran efectos realistas para proporcionar a los creyentes una expectativa más cercana, ¿sí? A la imagen sagrada. Ojos de vidrio, aureolas de metal, lágrimas de cristal, etc. También con el fin de incrementar la piedad y la devoción, se exaltaban rasgos anatómicos tales como heridas y laceraciones, sobre todo en las imágenes de la pasión de Cristo, ¿sí? La Iglesia a través de los concilios estableció normas para los escultores. Las imágenes debían ser estrictamente de los personajes sagrados y no de los símbolos o fetiches para evitar las idolatrías. ¿Sí? Entonces, el realismo, ¿sí? Como su nombre lo indica, era llevarle a la escultura que tenga una realidad, ¿sí? Ante los ojos de los feligreses o de las personas que estaban ahí creyendo. Sí, recordemos que al momento, hagámonos a la idea, no sé si ustedes han visto esculturas donde a Dios, ¿sí? Le tienen plasmado ahí crucificado e incluso le pintan sus laceraciones, le pintan los clavos. Entonces usted al momento que él lo mira, si usted le entra, yo que sé, un dolor, una tristeza a su corazón, ¿no es cierto? Entonces usted al momento que mira, usted dice, no, o sea, fue tan duro. Imagínese haber soportado tanto eso por nuestros pecados y muchas cosas, ¿sí? Entonces, el objetivo de ellos era plasmar el realismo de las diferentes esculturas, ¿sí? Entonces, esto en la época colonial era muy llamativo. Entonces, esto tenía parte de que la gente comience a convertirse, ¿sí? Entonces es así como ellos, tal vez algunos indígenas, podían, ¿ustedes creen que todos podían leer y escribir, mis chicos? No. Entonces, recordemos, mis chicos, que al momento que la gente sí comenzaba a querer conocer de esta doctrina del catolicismo, sí, entonces ellos pudieron ver y cómo estaba plasmado, sí, estas esculturas. Entonces, al momento que como ellos, los franciscanos vinieron y quisieron inculcar y y trataron de inculcarles el catolicismo. Sí, ellos al momento que vinieron les contaban, ellos no les hacían leer, les contaban lo que hablaba, ¿sí? Las parábolas que hablaba la Biblia. Entonces es así como todas las parábolas trataban de plasmar en las esculturas, principalmente las personas que estaban cerca de nuestro amado Dios, ¿sí? Entonces es así como el realismo se plasma, es para que la gente lo tome más real, ¿sí? Más claro, ¿sí? Sigamos. Es como aquí, ¿no? Podemos ver, miren, aquí no sé si es la Virgen María o es alguien que está llorando, sí, que está angustiada, se le puede ver a esta escultura angustiada, triste, desconsolada. Usted puede decir, solo viendo eso, usted puede ya interpretar, ¿sí?
la pintura. Sí, pronto aparece lo que es la pintura dentro de la didáctica visual, sí, utilizada por la iglesia para adoctrinar a los aborígenes. La pintura tuvo especial importancia, sí, ya que les permitió plasmar episodios completos de la vida de Jesús y de los santos más populares. Las pinturas de caballete fueron utilizadas por los conquistadores como protección espiritual y por los misioneros para presidir las ceremonias litúrgicas. Las primeras pinturas procedentes de Europa sirvieron como modelos formales e iconográficos para los artistas de los talleres fundados en América, ¿sí? Por las órdenes religiosas, las obras también fueron usadas por los misioneros, ¿sí? Como complemento de de la catequesis para las obras destinadas a las funciones litúrgicas. Había teólogos que monitoreaban la correcta representación pictórica de los dogmas, cuidando la simbología de los colores y la ambientación de las escenas, ¿sí? Entonces, la pintura, recordemos que la pintura fue plasmada para dar color y vida a las diferentes, primero, imágenes, después, diferentes esculturas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la primera imagen podemos decir que están en un lugar religioso, tal vez entrando a una capilla, a una iglesia, algún templo, ¿sí? Entonces sí se puede ver plasmado, sí, colores más plasmados o relacionados a lo que es la religión. ¿Sí? Entonces podemos ver nosotros cómo se plasma en la segunda imagen, por ejemplo, aquí está la Virgen, ¿no? Es lo que los colores que que le caracterizan, ¿sí? Estos colores, sí, más característicos, ¿sí? Son aquellos que representan la religiosidad. Recordemos, sí, que hasta el día de hoy en los diferentes templos, iglesias, sí, podemos observar, mis chicos, que son plasmados las pinturas en los diferentes santos o imágenes representativas de la religiosidad. Sí, entonces podemos observar todo esto en cuanto a la pintura. Recordemos que esto era, se dice, ¿no? Que los diferentes colores que eran plasmados ahí eran parte de algo espiritual, ¿sí? Recordemos que los teólogos son los que estudian lo sobrenatural, la religiosidad. Entonces, eso era controlado por aquellas personas que sabían de lo religioso. Y por último, sí, el arte barroco, ¿sí? El barroco fue un movimiento cultural que se extendió por Europa desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII como respuesta al pluralismo religioso, económico y político consecuencia de la Reforma protestante, ¿sí? En cierta forma, el barroco es una expresión artística de la contrarreforma. Tras la desaparición del universalismo renacentista, en consecuencia, en un movimiento de raigambre católica romana para recuperar el terreno perdido ante las nuevas corrientes del pensamiento reformista. Tanto las monarquías absolutas como las autoridades religiosas y civiles utilizaron el arte para defender sus intereses e influir sobre el pueblo. ¿Sí? Entonces se podía plasmar, ¿sí? Que el arte barroco era una expresión artística religioso, era más o menos plasmado lo que se vive o lo que se vivía en aquella época en relación a lo religioso.
¿sí? Las características del arte barroco, ¿sí? Es en sentido del movimiento, tensión y energía, fuertes contrastes de luces y sombras que genera dramatismo, ¿sí? Entonces, no sé si han visto ahí que hay ángeles que le abrazan o le están llevando, yo qué sé, al cielo, a Dios, ¿sí? Entonces, eso es un dramatismo, ¿sí? Referente a lo religioso, ¿sí? En la espiritualidad intensa lograda a través de escenas de éxtasis, martirios y apariciones, como también otro punto es el respeto por la perspectiva, las dimensiones y representaciones correctas de espacios grandes, ¿sí? También era la representación de las figuras con personalidad propia, no estereotipadas, ¿sí? Representación de sentimientos, pasiones y estados de ánimos en los rostros de los personajes. Y la intensidad, individualismo, inmediatez y cuidado del detalle, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que esto fue plasmado, ¿sí? Por expresiones sentimentales. No sé si ustedes han visto algunas imágenes, ¿sí? Que al momento que usted le mira a esa imagen, ¿sí? Está como acabamos de ver, angustiada, tiene carita de amor, ¿sí? O tiene de desesperanza, tal vez a veces están viéndole a una imagen de Dios y están con caras de desesperación que demuestran que necesitan de él, ¿sí? Entonces eso es más o menos lo que está plasmado el arte barroco, ¿sí? Hasta aquí, mis chicos, ¿está entendido? ¿Está todo claro? Sí, Sí, mis Nuevamente, chicos. Lice. Ya, muy sí. bien. Sí, entonces eso es en cuanto, mis chicos, a lo que es lo que hemos ido viendo, la cultura de lo que ha recorrido, lo que es el mestizaje, el arte colonial, la extirpación de ideas, de esculturas, de arquitectura, ¿sí? Sin nada más que decir, mis chicos, recuerden que esta semana no hay tareas, ¿sí?